Bueno, 8:31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias y comencemos con nuestra tertulia de hoy. Doña Isabel Pérez Moñino, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Pues muy buenos días, una alegría estar aquí en Radio Libertad. Bueno, imagino que agotada porque lleva usted un ritmo de actos por Madrid, por supuesto, con toda esa iniciativa en Madrid Sur, pero también por toda España. La veo a usted en muchísimos lugares. Por supuesto, hay que estar con los españoles de a pie, los que están sufriendo precisamente las consecuencias de estas políticas de abandono, de corrupción por parte del gobierno y que necesitan y quieren una esperanza y una alternativa que suponga un cambio de rumbo a todas las políticas que nos han traído hasta aquí. Don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Estoy bien. Bueno, hay que intentar estar bien siempre. Sí, lo que pasa que a sonreír veces, un poco y tal y lo que pasa que a veces y rezar por los sonrisa... que han fallecido y por los que sufren. Sí. Pero no hay por qué estar triste. No, eso no hay que lo que estar pasa triste. que sí que en estos momentos hay que hacer todo lo 45... posible para que esos señores que han provocado esos homicidios involuntarios, como usted muy bien ha explicado esta mañana, se vayan a su casa cuanto antes, porque es que no saben lo que hacen realmente. No saben lo que hacen. Eso es lo más gente terrible. De muy poco nivel moral e intelectual. Vox ha presentado querella criminal contra el presidente de Adif y la expresidenta de Adif, que recordemos que está en estos momentos investigada por corrupción. Y ayer entraban en shock en televisión española. Dios mío, la ultraderecha denuncia al presidente y a la expresidenta de Adif. Yo lo comentaba en las noticias, no sé si son conscientes de que con ese tipo de mensajes, al final, lo único que consiguen es trasladar a la gente la idea de que solo lo que ellos llaman ultraderecha se preocupa por defender a los españoles. Claro. A mí me parece una estrategia comunicativa suicida, pero bueno, que hagan lo que les dé la gana. Lo único que me molesta es que lo hacen con mi dinero. Pues si fuera una empresa privada, Televisión Española, y se dedica a manejar la información de esa manera, pues vale, pero es que lo hacen con mi dinero. Pero bueno, imagínate esos 1.200 millones, y te doy la palabra, Isabel, de 1.200 millones de euros que cuesta Televisión Española y Radio Nacional de España, dedicados a revisar el estado de las vías y a la seguridad de los trenes y de las personas. Imagínate, los 2.000 millones se han gastado en Telefónica dedicados a eso, o el dinero que están gastando constantemente en los proyectos en Marruecos, en el Sáhara y en no sé dónde, y toda la igualdad y toda la basura que producen, que al final es la que contribuye a que efectivamente estén constantemente con riesgo de provocar homicidios involuntarios. Usted ha mencionado el día del apagón, pues ahí están los muertos y no hay ningún juez que le meta mano a eso, ¿no? Las riadas, exactamente lo mismo. Posteguillo tenía que recordar otra vez en Paiporta el otro día que durante 3 días no hubo nadie en Paiporta, nadie, no fue nadie. Y no hay ningún juez que haya preguntado, oiga, ¿y por qué no fue nadie? Oiga, ¿por qué los bomberos de París o de Francia fueron rechazados? ¿Por qué la ayuda que ofreció Alemania u otros países fue rechazada por el gobierno? ¿Por qué? No hay ningún juez. La juez, esta chica de Catarroja, está preguntando a ver a qué hora había vuelto del bar. Mazón. Y se había tomado 2 chupitos o 3. Tremendo, me parece tremendo, la verdad. Como si ese tipo Perdona, de... Isabel, Bueno, sí, yo estos días he estado escuchando muchos testimonios tras el triste accidente y por supuesto que estamos todos los españoles consternados por todo lo que ha ocurrido, pero al margen de esos discursos de politiqués, del bipartidismo protegiéndose nuevamente ante una tragedia que ha ocurrido en España, yo me quedo con las declaraciones de muchos españoles que de forma anónima han hecho declaraciones a medios de comunicación diciendo que están hartos, que aquí no viene nadie, que vienen a hacerse la foto, que dónde se está yendo el dinero de los españoles, porque aquí no funciona nada, no funcionan las carreteras, no funcionan los hospitales, no funcionan los trenes. Y por supuesto que nosotros lo hemos dicho, el luto no puede servir para eludir responsabilidades, ese pacto de silencio entre quienes intentan protegerse. Y nosotros hemos exigido, por supuesto, responsabilidades políticas con la comparecencia del ministro de Transportes en el Congreso de los Diputados y, por supuesto, también hemos exigido responsabilidades penales presentando estas querellas en los juzgados. No podemos olvidar que el exministro de Transportes está en prisión. No podemos olvidar que la presidenta de Adif está imputada. No podemos olvidar que el consejero de Renfe, Koldo, también está en un procedimiento judicial. Entonces, aquí hay un gobierno corrupto, hay un gobierno criminal
Y como dijo Santiago Abascal, y estoy totalmente de acuerdo, la corrupción mata, y aquí lo hemos visto. Es momento de exigir, por supuesto, responsabilidades, es momento también de estar con las víctimas, pero no podemos, los políticos no se pueden esconder detrás del luto y de esta tragedia para no dar explicaciones. La señora Pilar Alegría, en la campaña de Aragón, ha decidido suspenderla precisamente para no hacer declaraciones y no asumir responsabilidades de su gobierno criminal, de la que ella también es cómplice. Don Antonio Muloni, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Hasta carreras. Le escucho esta mañana, está usted en plena forma. Muy moderado, muy moderado. Sí. Bueno, se hace lo que se puede. Esta mañana, en fin, estaba un poco indignado, pero es que la Por favor, acumulación, usted más. la acumulación de noticias de ayer es que es tremenda. En la semana del accidente hubo 500 incidencias y dicen los maquinistas que Adif ni responde cuando mandan incidencias. O sea, está muy bien. Maquinistas diciendo que les obligan a ir por tramos a 10 kilómetros por hora porque la vía se cae al río. Dices, o sea, y les están obligando a transitar por ahí. Pero ya la releche fueron dos cosas. Uno, durante una hora Adif no sabía dónde estaba el tren Alvia. O sea, aquí un tren se esnafra, hay decenas de muertos, vuelca y Adif ni es consciente de que ha volcado durante una hora, y si era consciente, pues peor aún, porque no avisó a emergencias, porque los heridos del tren Alvia veían a lo lejos luces de la policía y decían, ¿por qué no viene la policía? Una hora esperando la ayuda y no llegaba porque nadie sabía que había un segundo tren accidentado. O sea, ¿cómo es posible eso? Y luego ya el testimonio de los familiares de la pobre niña que ha quedado huérfana con 6 años, porque que lo decían, jurídicamente no es muy exacto. Decían, esto es un asesinato. No es un asesinato, es un homicidio. Pero efectivamente, es que la corrupción de este asqueroso gobierno mata. Claro que mata. Es difícil pensar que no sabían que había un tren parado en la vía. O sea, que estaba parado, por lo menos tendrían que saberlo. Pues eso es lo que me alucina, o sea, y no lo sabían. Pasan trenes cada nada y no chocó otro, no llegó otro y no chocó. Y entiendo que tienen planos donde se ve en tiempo real dónde están los trenes. Entonces, ¿cómo es posible que nadie comunicara a la Guardia Civil que había un segundo tren ahí? Porque lo ha dicho uno, el primer Guardia Civil que llegó allí. No, yo llegué allí y hasta una hora después no... En ese tiempo seguramente moriría mucha gente. De los que murieron, un porcentaje moriría en esos minutos. Que no fueron atendidos, no fueron rescatados. Hay una responsabilidad evidente. La corrupción mata. El sistema que tenemos en España y en todo Occidente mata. Son políticos que viven de inventarse problemas, de generar causas que no tienen nada que ver con los problemas reales de los ciudadanos, de los españoles en este caso. Son votados por ellos, por el clima, por el género, por la raza, por la memoria histórica. Generan millones de personas que votan en esa clave de odio, pero cuando toca administrar los asuntos reales de comer, los tangibles, que los trenes lleguen a su hora, que no descarrilen, son incapaces. Claro, ponen a perfectos inútiles porque son sus amantes o sus compañeros de partido o su primo a dirigir cosas que no entienden y claro, pasa lo que pasa. Pero bueno, luego hablaremos a partir de las 9 más, porque aprovechando que tenemos aquí a doña Isabel Pérez Moñino, pues a mí me gustaría hacer una reflexión, y es que menos mal que no ha sucedido esto en Madrid, porque si no, estoy seguro de que el Partido Socialista se las habría arreglado para terminar echándole la culpa a Ayuso, de alguna manera. Ha pasado la vía por un sitio donde iba un primo de Ayuso una vez en coche y cosas por el estilo. ¿Cómo está ahora mismo la política madrileña? Porque yo veo, es una sensación personal, no sé, no he hablado con usted, yo veo a una Ayuso un tanto descolocada con lo que era respecto a su imagen tradicional, en el sentido de que, claro, están cambiando muy deprisa la situación política.
Algunos datos apuntan a que perderá la mayoría absoluta en las siguientes elecciones, lo cual la colocará en la situación de depender de Vox. Y yo creo, viendo las cosas que publica, que no sabe muy bien qué tiene que hacer. Me hacía gracia, por ejemplo, con Mercosur, que sacaba un tuit diciendo que Mercosur no puede entrar en vigor hasta que haya reciprocidad entre los agricultores españoles y los de Sudamérica. Y dices, pero si tu partido acaba de votar ayer en el Parlamento Europeo para que entre en vigor Mercosur lo antes posible, ¿cómo es posible? O sea, ahora mismo, ¿cómo está la situación de la política en Madrid? Una cosa. ¿Cómo es posible que se impulse que traigan productos del sector primario, que traigan verduras, frutas, hortalizas desde Sudamérica? Pero no habíamos quedado que no había que contaminar, que no había que emitir CO2, que había que limitar los viajes en avión. ¿Se acuerda cuando además iban a cancelar todos los aviones en trayectos que tuvieran menos de 300 kilómetros? Sí, que había sí. que impulsar el tren. Sí. O sea, y ahora nos van a traer las cerezas de Chile como las traen, o los melocotones de Argentina, o las naranjas de Paraguay. Pero vamos a ver, pero no se trataba de la cercanía, no se trataba del kilómetro cero, no estábamos en que tuviéramos las huertas cerca de nuestras ciudades y pudiéramos consumir productos frescos, porque encima lo que viene de ahí viene en barco, normalmente, salvo que venga en avión, en cuyo caso el precio es imposible. Pero si viene en barco, la maduración se hace en el barco y se hace cuando llega aquí. No son productos que se hayan cogido en el momento adecuado de maduración. Digo sí, yo, ¿eh? Efectivamente. Bueno, en Madrid la situación ahora mismo está parada porque no tenemos plenos, no tenemos actividad parlamentaria desde mediados de diciembre. Es decir, hay 135 diputados, consejerías, direcciones generales, observatorios en funcionamiento y no hay actividad parlamentaria, con lo cual no podemos fiscalizar al gobierno ni podemos realizar propuestas ni controlar al gobierno. ¿Desde cuándo regional. no hay actividad parlamentaria? Desde el 19, creo recordar, 19 de diciembre, cuando cerramos el pleno de presupuestos. Nosotros desde Vox exigimos habilitar el pleno de enero para poder fiscalizar al gobierno y para poder hablar de los problemas de los madrileños que les preocupan, como podría ser la sanidad, como pudieran ser los transportes o como pudiera ser la inseguridad. Y en este sentido el Partido Popular se dieron la mano el Partido Popular y el Partido Socialista y dijeron que no había que habilitar el pleno del mes de enero. Así que estamos sin actividad parlamentaria hasta el día 5 de febrero, que nos reincorporamos a la celebración. Pero durante ese tiempo siguen ustedes cobrando. Efectivamente, 135 diputados. O sea, 135 diputados dejan de trabajar el 19 de diciembre, vuelven a trabajar ¿qué día de febrero? 5 de febrero. 5 de febrero y mientras tanto cobrando. Y la Asamblea de Madrid cerrada es una prueba más de que los parlamentos regionales, de que las comunidades autónomas no sirven absolutamente para nada más que para colocar y convertirse en redes clientelares hacer absolutas. Una junta de 15 personas y totalmente, resolver ahí, ¿no? Eso es. Y además tenemos a una presidenta de la Comunidad de Madrid que dice que no tiene competencia absolutamente para nada. Entonces, más si cabe, pues tenemos que cerrar los parlamentos regionales. Pero en Madrid tenemos ahora mismo un modelo que está impulsando el Partido Popular de Ayuso, que es ese modelo aspiradora de llamar a gente de todo el mundo para que venga a nuestra región a colapsar los servicios públicos. Lo estamos viendo con las listas de espera en sanidad. Han aumentado un 64% las listas de espera desde que Ayuso es presidenta. Se están atendiendo en nuestra sanidad pública a personas que están en situación irregular. 700.000 ilegales han sido atendidos en nuestra sanidad. Que ahí lo que dice Ayuso es que con ella se ha incrementado la inversión en sanidad. Y es cierto, pero claro, se ha incrementado mucho menos de lo que requería una avalancha de nuevos usuarios a la sanidad, ¿no? Claro, efectivamente, si ella está llamando a personas de todo el mundo con sus declaraciones de Madrid caben todos los acentos, aquí no hay muros, Madrid es la casa de todos, pues estamos viendo ese efecto aspiradora que está convirtiendo a los madrileños en ciudadanos de segunda. Nosotros lo que queremos es que los madrileños tengan prioridad, que los españoles tengan prioridad a la hora de acceder a los servicios públicos. Por eso nosotros estamos planteando un modelo completamente diferente al que está defendiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, esa ciudad cosmopolita de cartón piedra para
para inversores extranjeros, que son los que están copando el mercado de la vivienda en Madrid, fondos que están comprando suelo y que están especulando con la vivienda, impidiendo que los jóvenes se puedan independizar en Madrid. Se está produciendo un efecto expulsión de la ciudad de Madrid hacia la periferia. Hoy los jóvenes que han crecido en Chamberí, en San Martín, en Hortaleza, intentan independizarse en el barrio donde han crecido siempre, donde viven sus padres, y no pueden comprar porque están compitiendo con inversores extranjeros que vienen y que compran a tocateja. O en el mercado del alquiler, donde vemos en zonas más de gente trabajadora, como pudiera ser Aluche, Villaverde, como pudiera ser Carabanchel, donde personas extranjeras están hacinando en pisos donde están viviendo 3 o 4 familias que han llegado a España y que están dispuestas a pagar más por un alquiler, porque son 3 o 4 familias pagando por un alquiler, lo que hace que los jóvenes tampoco puedan acceder al mercado del alquiler. Tenemos un problema inmenso en materia de vivienda en Madrid, y tenemos a una presidenta de la Comunidad de Madrid que sigue llamando a gente. Yo le he preguntado en muchas ocasiones dónde piensa meter a las miles y miles de personas que siguen llegando a Madrid si ya no hay vivienda para los que están aquí y si se está produciendo un efecto expulsión. Entonces, el modelo que está impulsando Ayuso es ese Madrid de todos los acentos, como dice ella, donde a mí los madrileños no caben. A mí la frase me parece bien. Madrid efectivamente es una ciudad de todos los acentos. Y además, aquí los madrileños, pues realmente a los madrileños nos importa un soberano bledo donde ha nacido nadie. Aquí viene un tío de Pamplona, Guayaquil, o un tío de Pamplona, incluso un tío de Pamplona, como don Julio Ariza, y después de estar 3 meses en Madrid, ¿de dónde es? De Madrid. Aquí no contamos de dónde ha nacido nadie. A mí tampoco me importa que seáis de Madrid. Decirte que lo llevo muy bien. Pero claro, ella no se refiere, precisamente a españoles. Lo que le falta es el complemento a eso, porque efectivamente somos el Madrid de todos los acentos, pero para traer aquí a 300, 400, 500.000 personas más, pues leches, tendrás que invertir lo suficiente en los servicios y en la construcción de viviendas y en todo lo necesario para que esas 300, 400, 500.000 personas más no hagan bajar la calidad de vida a todas las restantes, ¿no? Es que efectivamente está viniendo gente a nuestra región y no se han hecho las inversiones necesarias para poder absorber a esa población. Entonces, esto se está traduciendo en un colapso del sistema sanitario, en un colapso de la educación pública, en un colapso de la sanidad, en un colapso del transporte público que están sufriendo los madrileños, los españoles, que llevan años pagando impuestos y que están viendo cómo los que acaban de llegar están pasando por delante con ese modelo que está impulsando la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es que además, entonces, Isabel, perdóname, pero es que una plaza en un hospital privado es más barata que una plaza en un hospital público, le cuesta menos al Estado. Entonces, no entiendo por qué, teniendo la solución tan fácil como en la sanidad privada, que no pasa nada porque sea privada, si lo que importa es que sea universal, universal, de calidad y gratuita, pública o privada. Si los privados pueden hacer 15 hospitales en 2 años, que los hagan, que no pasa nada. Es que tienen un miedo enorme a la libertad, pero es que además la libertad es más barata. Así de sencillo. Bueno, yo creo que no nos podemos convertir en el hospital del mundo, es decir, no somos una ONG, somos un país, los recursos son limitados y estamos viendo cómo están pasando en las listas de espera en sanidad, en materia de vivienda. Yo lo veo cada vez que veo las listas de beneficiarios de los servicios sociales, del acceso a la vivienda, de la atención sanitaria, personas que acaban de llegar y que están pasando por delante de nuestras personas mayores y de esos españoles que llevan años pagando impuestos. Y esto es muy injusto. Y cuando uno accede a un servicio público de la Comunidad de Madrid, se puede dar cuenta perfectamente de esto. Lo vemos en el Metro de Madrid. Cualquiera que baje al Metro de Madrid, pues podemos ver quiénes son los usuarios y por qué está colapsado el metro. En las urgencias hospitalarias, en cualquier hospital público, yo vivo en Fuenlabrada, soy usuaria de la sanidad pública y cada vez que voy al hospital, pues me doy cuenta de quiénes están pasando por delante de nosotros. Si uno quiere acceder a una vivienda en Madrid y pide pues las ayudas estas al alquiler o el Plan Vive, nos damos cuenta de quiénes son los beneficiarios de esas ayudas. Nosotros hablamos de prioridad nacional y Ayuso nos dice que esto le suena muy mal, que eso de prioridad nacional le suena muy mal. A nosotros nos suena muy bien. Entonces, hay una discrepancia de modelo entre el que impulsa el Partido Popular de Ayuso y entre el que impulsa Vox. Y en este sentido, pues Ayuso no nos quiere escuchar. Ayuso no le gusta Madrid, Ayuso no le gusta el sur de Madrid, Ayuso está más tiempo fuera de Madrid que en Madrid, está más tiempo en Miami que en Parla. Yo
Insisto, creo que los madrileños merecen respuestas, creo que los madrileños necesitan gestión de sus servicios públicos y vemos a una presidenta que le gusta mucho hablar de Sánchez, que me parece muy bien, pero que está desatendiendo absolutamente la gestión de los servicios en la Comunidad de Madrid, que está desatendiendo los problemas reales de los madrileños, que nos tacha de racistas, nos tacha de alarmistas cada vez que hablamos de la inseguridad que se está produciendo en Madrid, de las bandas latinas, de esa inmigración, de esa invasión que está financiando también el Partido Popular en Madrid, que es cómplice y partícipe de todo esto. El último contrato para atender a los menas que nos mandan Sánchez y Feijóo, 40 millones de euros, la Comunidad de Madrid. A 6.000 euros por mes por mena, Es una ¿no? vergüenza. ¿Cómo puede mirar la presidenta de la Comunidad de Madrid a los jóvenes de Madrid y decirles, estamos pagando 6.000 euros al mes para mantener las plazas de invasores que se hacen pasar por menores, y los jóvenes no tienen oportunidades, no pueden independizarse, no encuentran trabajo, se someten a salarios precarios? Entonces, yo creo que hay que darle la vuelta a esto. Y aquí son cómplices tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. La señora Ayuso pertenece a un partido que se llama el Partido Popular, que ayer aprobó Mercosur, que esto también hay que decirlo. Entonces luego se pusieron a patalear en Twitter, pero ya basta de estafar a los españoles, ya basta de engañar a los españoles. Pacto migratorio, el Pacto Verde, la Agenda 2030, Mercosur, todo esto está apoyado por el Partido Popular. Luego llega a las regiones y se ponen a poner 4 tweets, a lanzar 4 eslóganes que ya nadie se cree, Ayer Ayuso dijo que Vox trabaja para el Partido Socialista. El bulo de que Vox trabaja para el Partido Socialista en Madrid, que nadie se cree. Es absolutamente... Bueno, las encuestas internas, ¿cómo deben estar yendo al Partido Popular para que se pongan así de nerviosos en Madrid? Yo creo que los madrileños, los españoles, merecen altura de miras de sus políticos, merecen que se resuelvan sus problemas reales. Yo cuando camino por las calles, ya sabéis que a mí me gusta mucho caminar por las calles, especialmente de las zonas más abandonadas por parte de las políticas que está impulsando la señora Ayuso, que es la zona sur, que es la que está sufriendo las consecuencias precisamente de ese modelo, de esa miamización de Madrid. Y la gente me cuenta cosas que luego no se hablan en el Parlamento, que luego los políticos no abordan, no intentan solucionar. Cuando me hablan de la inseguridad, cuando me hablan de la islamización en determinados barrios. Ahora me contaba una madre esta mañana que en un colegio en Parla iban a ir a la granja escuela los niños y les ha mandado un correo electrónico el colegio público, financiado por la Comunidad de Madrid, evidentemente, diciendo que iban a ir el día 19, pero que como hay muchos niños musulmanes y celebran el Ramadán, pues que se suspende la excursión a la granja escuela en esa fecha, porque hay una gran parte de los niños de ese colegio de Parla que son musulmanes y que hay que respetar el Ramadán. Entonces que se suspende temporalmente esa visita a la granja escuela para esos niños, para respetarlos a ellos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos condenando a familias trabajadoras, en este caso de Parla, de Getafe, de Villaverde, a convivir con este modelo que está impulsando la presidenta de la Comunidad de Madrid? Yo entiendo que ese modelo que impulsa de la ciudad global, ¿no? El escaparate de Madrid... A las familias de Parla les dicen, tu hijo se queda ahí sin ir a la granja escuela porque es que tiene compañeros musulmanes. Efectivamente. Iban a ir el 19 de marzo y se ha pospuesto sin fecha porque es el Ramadán. Entonces tienen que respetar a los alumnos musulmanes. Es una vergüenza. No sé, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener la religión que le dé la gana o ninguna, y por supuesto los padres musulmanes tienen derecho a que sus hijos pues reciban una formación religiosa tal como establece la Constitución, y tienen derecho a que se respete el Ramadán. Pero oiga, entonces haga usted un colegio para niños musulmanes, ¿no? Es que no. Bueno, yo creo que quien viene a España se tiene que adaptar a nuestra cultura, y en este sentido pues estamos viendo cómo todos los partidos políticos pues se están adaptando a ellos, ¿no? Vemos cómo los procesos de licitación de los comedores escolares en la Comunidad de Madrid te dan más puntos si puedes adaptar los menús a menús halal en los colegios de nuestra región. Entonces, bueno, y está permitiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid que niñas entren con velo islámico al colegio, y cuando nosotros llevamos desde Vox una propuesta para prohibir la entrada de niñas a colegios de nuestra región, a colegios e institutos con velo islámico, que nosotros consideramos que es una herramienta política, no religiosa, una herramienta política de sometimiento de las mujeres y de las niñas, la presidenta de la Comunidad de Madrid nos dice que es que llevar un velo es igual que llevar un crucifijo. Ha equiparado el velo islámico con llevar un crucifijo. Por eso,
Yo O creo sea que aquí, a ver si lo he entendido bien, o sea que en los colegios públicos de Madrid pueden entrar los lobbies LGTBs a animar a los niños de entre 7 y 10 años a que se toquen entre ellos para saber qué diablos de sexo tienen y para ir aprendiendo cuanto antes esos vicios. Muy bien. Y al mismo tiempo se potencia que los niños musulmanes puedan entrar incluso con el atuendo este que les tapa hasta los ojos y que les enseñen a los niños los derechos que no tienen las mujeres, los derechos que no tienen los homosexuales, les enseñen la Sharia, les enseñen que los cristianos son enemigos. ¿Y esto cómo rayos se come? Porque pues tendremos que hacer algo, ¿no? Esto es un multiculturalismo que están impulsando desde el bipartidismo, que llevan años impulsando y que estamos viendo, especialmente, como he dicho, en la Comunidad de Madrid, en la zona sur. Bueno, pero para que se llame multiculturalismo tendremos que hablar de culturas. Cultura es cultivo. No creo que aquel que defiende la Sharia como una forma de convivir entre los seres humanos esté cultivado. Yo creo que más bien le falta bastante cultivamiento. Efectivamente, pero claro, llegan a España, les ponemos alfombra roja, pueden imponer su cultura, pueden encerrar a las mujeres en cárceles de tela. Pues ¿cómo no van a venir y cómo no lo van a hacer? Encima tienen ayudas sociales. Son los primeros en las listas de beneficiarios de ayudas sociales. Pues evidentemente, claro que van a venir. Claro, o sea, los mismos que promueven que haya niños islámicos bien cuidados en los colegios a costa de los hijos de españoles católicos o de españoles sin más, son los que están imponiendo un aquelarre masón en Huelva, provincia precisamente no musulmana y no atea, por las víctimas de los trenes. Pero el PP ni el PSOE van a cambiar. Jamás. Van a promover políticas y medios suficientes, van a proveer de medios suficientes a la población de Madrid. Porque son ellos los que están... Esto no es orgánico, no es que venga más gente porque en Madrid se vive bien, que se vive bien, o se ha vivido bien tradicionalmente. Viene más gente porque la traen ellos. Oye, perdóname, pero en El Mordisco, que es un restaurante que especializa, por cierto, en cocido ahí en Monte Carmelo, acaban de sintonizarnos y ya nos tienen en la tele puestos. Así que muchas gracias a Juan Manuel y a Menchu porque nos han... Vayan ustedes al Mordisco, no tendrán que aguantar la Sexta o Televisión Española ahí en el restaurante. Exactamente. Y además tienen un menú y una comida fantástica. Bueno, que le ha interrumpido don Antonio Muloni. Aprovechando que le ha interrumpido, hacemos la pausa publicitaria y le doy la palabra. Lo he dicho a propósito. Bueno, 9 de la mañana se tiene que ir doña Isabel Moñino a Pedrezuela. Entonces, doña Isabel Pérez Moñino, pues le dejamos que cuente una última cosa, porque es que tengo una pregunta y ya la liberamos. Doña Isabel, ¿por qué no va a haber? Porque siempre antes de empezar un periodo de sesiones, Isabel Díaz Ayuso hacía una ronda con los portavoces para un poco hablar de qué se va a hacer, ¿no? Pero este año la ha suspendido, ¿por qué? Sí, ha sido sorprendente, ¿no?, para los madrileños, porque es verdad que siempre hacía una ronda de contactos con los portavoces de la oposición en Madrid y ha decidido suspenderla. Bueno, realmente a nosotros nos da un poco igual, ¿no?, porque al final es un paripé pues para que el Partido Popular pues dé esa imagen de pluralidad que realmente no existe en Madrid, pero es una prueba más de que las encuestas internas no le deben estar yendo muy bien al Partido Popular. Yo lo que he hecho siempre y lo que le he dicho siempre a Ayuso es que me acompañe a las calles de Madrid, que pise Madrid, que pise los barrios, que pise los municipios, especialmente aquellos que están completamente abandonados por sus políticas, para que sean los propios vecinos, ya no los portavoces de los distintos grupos, en este caso de Vox, que es el grupo al que represento, sino que sean los propios ciudadanos los que les cuenten lo que necesita Madrid. Y lo que ellos viven en el día a día. Y lo que ellos viven en el día a día, porque muchas veces existe esa lejanía y esa desafección, en cierta medida muy razonable, por parte de los ciudadanos hacia la clase política, una clase política que se ha convertido en una casta política que se dedica a hablar de los problemas de las sedes de sus partidos, pero que no se dedican a gestionar los problemas en este caso, de los madrileños. Entonces, cuando tenemos un colapso en sanidad, cuando tenemos un problema de inseguridad, cuando tenemos un problemón gravísimo
con la vivienda, los madrileños, los españoles miran a sus políticos y esperan respuestas, no esperan viajes a Miami, ni esperan eslóganes, ni esperan a una presidenta que siga llamando a gente para colapsar aún más los servicios. Y a ver si se anima con la Operación Campamento y con la Operación Chamartín, y a ver si declaran bien de interés cultural el Valle de los Caídos. Tiene mucho trabajo, sí. En vez de la curva de no sé qué o la fábrica de la leche ahí al lado del Ramón y Cajal, no sé. Tiene mucho trabajo. Bueno, queda un año para las elecciones, supongo que habrá muchísimos anuncios en 6 meses, de vivienda, de todo, de inversiones, de sanidad. Vamos a hacer muchas cosas, luego llegan a gestionar y no hacen nada. Pero bueno, es el bipartidismo con el que llevan engañando a los españoles más de 40 años. Yo creo que los españoles necesitan y merecemos un cambio de rumbo de todas las políticas que nos han traído hasta aquí. Yo siempre digo que las cosas no se pueden cambiar con los mismos de siempre. Las recetas del bipartidismo ya las conocemos y lo que tienen que tener los españoles y los madrileños es esperanza, porque por supuesto que hay otro modelo diferente al que está impulsando el Partido Popular en Madrid y por supuesto la izquierda desnortada, perdida, corrupta e hipócrita, que esto también es importante decirlo. Así que nada, a disposición siempre de todos los madrileños y a seguir pisando las calles, los barrios y escuchando las reivindicaciones de la gente, que yo creo que es muy importante. Pues muchísimas gracias, doña Isabel, y nada, pues que vaya muy bien el acto en Pedrezuela. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer, invitada a volver por aquí cuando pueda o cuando la necesitemos para comentar alguna noticia. Genial, pues muchísimas gracias. Bueno, le habíamos quitado la palabra a don Antonio Muloni y don Antonio es muy suyo. Como no se la devuelva, imagínate, me la jura. Ahora me está costando acordarme de que ha hablado de que no va. Lo que decía Isabel, al final a Ayuso le queda un año de promesas de jugar a ser la oposición de Sánchez, que parece que es su trabajo, ¿no? La coartada del Partido Popular para parecer que no es la cara B del PSOE, cada vez cuela menos, pero no hay opción, no pueden los mismos que traen una invasión masiva en Madrid, que al final es la consagración de un sistema esclavista en el que vivimos. Los mismos que no gastan lo que tienen que gastar en mantener la infraestructura, hasta el punto de que los trenes, que era nuestro gran estandarte de la España de los 90, la alta velocidad, la apertura al mundo, pues ya eso no es que no llegue a su hora, que nunca. El titular ayer en Sky News, en inglés, era 5º accidente ferroviario en España en solo 4 días. Sí. O sea, es que es demoledor. Claro, es que la pregunta de hoy es, ¿le da más miedo viajar en tren? Yo viajo muchísimo en tren, llevo 30 años viajando en AVE, de Sevilla a Madrid, cuando solo había ese. Eso ha cambiado radicalmente en 30 años. No se movía, era mucho más rápido, era eficiente, era limpio, era agradabilísimo viajar. Y ahora a mí me da más miedo. Era puntualísimo. Te devolvía el billete si llegaba 5 minutos tarde. Era otro mundo. Otra España. Eso se ha acabado. Y se ha acabado porque vamos hacia una sociedad en la que precisamente, y Madrid es quizá la ciudad más ejemplar del mundo en esa decadencia, una sociedad de esclavitud. Aquí importamos a bárbaros, a extranjeros que están dispuestos a vivir, como decía Isabel, hacinados 4 familias en un piso pequeño de Carabanchel, porque en 2 años se les regala el pasaporte. Y les merece la pena. Entonces, claro, cualquier joven español, ¿cómo puede prosperar contra eso? Es imposible. Es imposible. Ahí no es culpa de lo que dicen el rentista, ¿no? La señora mayor que tiene una casa en Carabanchel no es una rentista. Esa es su jubilación. No, y la gente se pregunta por qué Vox es el partido con más intención de voto hasta los 40 y pico años. Claro. Pues muy fácil. Porque Vox reconoció la realidad mucho antes. Y la contó, y se atrevió a contarlo, y se atrevió a que la gente se volviera contra ellos porque eran profetas, porque estaban anticipando lo que ellos conocían que ya pasaba en los pueblos y que le pasaba a la gente. Y hoy la gente ya ha tocado los problemas, ya está, ya ha llegado, es decir, ha llegado la ola y se los está llevando a todos puestos. ¿Y cuál es la respuesta del resto de partidos políticos? La ultraderecha. ¿Pero qué rayos la ultraderecha? ¿No se da usted cuenta que está frente a un tsunami de realidad, que es el que se está llevando puesta la política española, pero no solamente a la española, en todo el mundo? Un tsunami de realidad como ha hecho Trump, que lo asumió lo que estaba pasando. ¿Y qué ha hecho? Pues en un año ha conseguido que el saldo migratorio en Estados Unidos sea negativo.
En un año. O sea, No se podía hacer. Y en ese mismo año ha conseguido que la tasa de asesinatos sea la menor desde 1900. Te he escuchado esto. ¡Qué casualidad! Sí, ¡Caramba! sí, sí. Empieza a mandar delincuentes de vuelta a sus países y baja la tasa de asesinatos. Sí. ¿Quién hubiera podido preverlo? ¿No? Es que, Así es. y no es solo muchas veces Así es. el delito, la inseguridad, es la reversión de una convivencia, de una forma de vivir en sociedad que tenemos aquí y que es superior a la de la inmensa mayoría de los lugares de los que proceden nuestros invasores. Y por eso vienen aquí nosotros, y no nosotros allí. Hoy salía de casa con la moto, viniendo para acá, vivo en el centro de Madrid, y había un señor haciendo sus necesidades entre dos contenedores. No era español, obviamente. ¿Por qué tenemos que ver eso? ¿Por qué tenemos que convivir con eso? Eso de cuando un señor español se dedica a hacer eso a las 8 de la mañana en el centro de Madrid. No. ¿Eso quiere decir que lo hacen todos los que vienen? Evidentemente no. Pero estamos acostumbrándonos a una degradación de la convivencia, de vivir seguros y tranquilos en nuestros propios lugares, que no es razonable, que no es admisible. Y lo que hace el Partido Socialista, lo defiende abiertamente la tradicional izquierda, pero lo que hace el Partido Popular es quizá más nocivo, porque es más sibilino. Ayuso habla de que Madrid es la casa de todos los acentos. No de todos los acentos de España, que eso ha sido siempre, obviamente. No, de todos los acentos del mundo. De todos los acentos de cientos de miles de personas que llegan cada año a Madrid, más de 100.000 personas, y que, por supuesto, la ciudad no da de sí. No da de sí en términos de vivienda, de infraestructura, de seguridad, de limpieza. No puede dar de sí. Y porque los impuestos los pagamos los mismos de siempre. No puede dar de sí. Entonces, llega Ayuso y cuando no está patrocinando centros de menas, está en Nueva York, en la sede de BlackRock, recibiendo órdenes, supongo, y diciéndoles que estén tranquilos, que la vivienda en Madrid que va a seguir liberalizada. No sé en qué está liberalizada, que se lo pregunten a alguien que pretende comprar vivienda en Madrid, si por un lado está constreñida por las leyes de alquiler y las leyes y los impuestos a la compra, y por otro está constreñida por la oferta sin ningún problema que pueden hacer los grandes fondos o los grandes capitales que compran el 60% de las viviendas a tocateja. A ver qué español puede comprar una vivienda en el centro de Madrid a tocateja. Entonces, la gente corriente está en medio de lo patrocinado por lo público y lo beneficiado por lo público, de los inmigrantes y de los grandes capitales, absolutamente inerme. Y claro, llega un partido, que en España es Vox, que es Trump en Estados Unidos, que es Cast en Chile, ahora que ha ganado hace poco, que denuncia lo que la gente ve con sus propios ojos y con el paso del tiempo acaba teniendo el apoyo mayoritario entre quienes más sufren este sistema sociopolítico que nos han impuesto. No que nos hemos dado, que nos han impuesto. Claro, es lógico. Bueno, volviendo al tema del accidente, han oído ustedes las palabras de los familiares de la niña, ¿no?, de 6 años. Durísimas, pues diciendo que este gobierno ha asesinado a su familia. Vox ha presentado ya la querella criminal contra el presidente actual de Adif y la expresidenta, que recordemos que está investigada por corrupción. Y ayer en Televisión Española entraban casi en shock, diciendo: Dios mío, la ultraderecha se atreve a presentar una querella criminal contra el presidente y la expresidenta. No lo decía el locutor de manera explícita, pero se veía que estaba intentando preguntarle al de su programa, que estaba allí delante de los juzgados, ¿cómo se atreven por qué le presentan a la expresidenta si ahora ya no es presidenta, ¿no? O sea, bueno. Pues fue una cosa, perdón, don Luis, porque sí. El relato no puede ir porque los trenes descarrilan, porque no se cuida la infraestructura desde hace años. Tiene que ir porque ha pasado algo muy extraordinario, puntual y anecdótico. Entonces, claro, ¿cómo vas a imputar, a acusar a demandar a la antigua presidenta de Adif si esto es algo puntual que ha ocurrido hoy? Pero si este señor ha explicado esta mañana que hay un documento que describe 500 incidencias. En una semana, en la semana del accidente, 500. A ver quién va a viajar en tren, ¿no? Es decir, yo entiendo que la gente pues tiene una cierta, en fin, cierto temor a meterse sobre un vagón, a montarse en un vagón.
al margen de las dificultades que tienes si vas a la estación de Chamartín o a la de Atocha, que entonces ya dices, bueno, pero esto ¿quién lo ha diseñado? Es que tenemos el documento sonoro de Óscar Puente presumiendo hace 2 meses de que España somos la leche, porque tenemos la red de alta velocidad española que ha costado menos por kilómetro. Y dices, o sea, está presumiendo el propio ministro de que somos los más listos. Los demás se gastan mucho más dinero, tontainas, nosotros lo hemos hecho con 4 perras, Bueno, aquí y 3 raíles chinos, poquísimo hombre. en mantenimiento. Claro, de ahí viene, ¿no? Debió decir. El país más montañoso de Europa después de Suiza, ¿eh? O sea, donde más caro es hacer una vía del tren, presumimos de que nos cuesta menos. Algo falla. Sí, alguien no está haciendo los cálculos correctamente o se está llevando mucho dinero en el camino. Tenemos esa confesión de Óscar Puente, que al final se ha traducido en 45 muertos, y tenemos algún dato sorprendente, como por ejemplo el hecho de que el que se emplearan materiales usados para hacer la vía en ese tramo donde se ha producido el accidente, lejos de estar prohibido por el gobierno, lo alentaba, decía que eso hay que usar materiales reciclados, o sea que para llevarnos a 300 kilómetros por hora en un tren que pesa no sé cuántas decenas de toneladas, alentaban el que se utilizaran materiales usados. Nos llevan sobre material de segunda mano. Fíjese, don Luis, eso es un criterio que se impuso desde hace años en las instituciones globalistas, el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático, Banco Africano, en todos esos bancos multilaterales que manejan miles de millones de euros al año, se impuso el criterio de lo que ellos llaman value for money, que es algo así como que compense, que sea más rentable la inversión. Y al final lo que servía era para favorecer que empresas chinas se llevasen los contratos, las licitaciones, porque claro, evidentemente una empresa china que exporta a sus trabajadores y les hace dormir en contenedores en el centro de África va a hacerlo más barato el proyecto y con peores calidades que una empresa española o alemana, que normalmente son punteras en ingeniería civil. Y eso lo hemos traído aquí. No para que gane el chino, sino para que gane la empresa en la que trabaja Coldo o para que gane la empresa en la que trabaja el amigo de Ábalos. Es quitarle la calidad, que normalmente es más cara en esos proyectos, para decir que es algo medioambiental, algo que es más sostenible, pero al final lo que sirve es para que ganen siempre los mismos y perdamos todos, claro. En fin, ¿qué va a pasar con el aspecto judicial? Porque viendo los antecedentes, pues no sé qué decir. Seguimos desde el apagón sin que ningún juez en el Supremo haya movido un dedo para dar curso a las denuncias presentadas, entre otras cosas por homicidio involuntario, contra el gobierno de Pedro Sánchez y contra la presidenta de Red Eléctrica Española. Ahí está en un cajón durmiendo la denuncia y no pasa nada, ¿no? Pues no sé. ¿Creen ustedes que algún juez debería darse cuenta de que precisamente el no actuar en determinadas catástrofes lo que hace es generar catástrofes más adelante? Es decir, que los muertos de esta semana son consecuencia de que no se han castigado las negligencias anteriores. Lo decía esta mañana usted, es que es impecable, ¿no? O sea, si el ambiente de impunidad en el que viven nuestros gobernantes, pues claro, aquí permite poner a un señor como Ábalos, que no ha trabajado en su vida, o un señor como Óscar Puente, que se le paga el sueldo de ministro de Transporte y todas las prebendas que ello tiene, para tuitear en contra de la oposición o de los medios de comunicación independientes. Ese es el trabajo de Puente. Él tiene el sueldo y el cargo de ministro de Transporte, pero no tiene ninguna responsabilidad real, ninguna capacidad de tomar decisiones informadas sobre su trabajo. De hecho, hace unas semanas, decía que los trenes iban a empezar a ir a 350 kilómetros por hora, cuando tenía avisos semanales constantes sobre el mal estado de la infraestructura. O sea, este señor es el que, por supuesto, ni va a dimitir, ni nada que se le parezca. Pero claro, ese ambiente de impunidad. ¿Y qué ocurre? Pues yo estoy convencido de que en Vox les gustaría no tener que ser ellos los que ponen las querellas constantemente, de que Marta Castro preferiría estar trabajando en lo que tiene que trabajar, en cuestiones jurídicas del partido, y no en ejercer de lo que tendría que hacer la Fiscalía de oficio, que es investigar por qué ocurren estas cosas. Porque ocurre un accidente en el que mueren decenas de españoles, porque ocurre un apagón, que estamos casi un día entero a oscuras, o porque hay una riada en Valencia
Y la única investigación tiene que ver sobre qué hacía Amazon a la hora de comer ese día. Ese día. Es que no tienen solución. ¿Vosotros os acordáis cuando Zapatero en Nueva York estaba diciendo que íbamos a pasar a Francia y a Inglaterra y a Italia, íbamos a ganarles 6 meses antes de que entráramos en quiebra? O sea, es que no dan una. Como sustituyen la realidad por la propaganda. Sí, ¿no? Sí. Necesitan apuntalarse en el poder y se inventan lo que sea, las consignas y alianza de civilizaciones y la Champions League de la economía y ya está. Y tienen a gente con nuestro dinero todo el día maquinando a ver qué nueva idiotez decimos mañana, qué nueva consigna. Y a continuación cogen el WhatsApp, se lo mandan a todos los tertulianos que pagamos también nosotros en los distintos medios de comunicación y repiten la consigna. Algunos con un éxito realmente mejorable, porque no entienden ni los argumentarios que les mandan, como la señora esa que decía que los trenes tienen ruedas cuadradas y que por eso pasan estas cosas. O sea, en fin. Hasta eso ha empeorado. Hasta eso ha empeorado, hasta la profesión de mamporrero va perdiendo, ¿no? Sí. En fin, bueno, vamos con algunas cosas que están pasando por el mundo y que a mí me parecen enormemente importantes. Por ejemplo, ayer veíamos a Zelensky como anunciaba que al final pues parece que va a haber acuerdo y que va a haber reunión a 3 bandas entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia y que se va a poner fin por fin a la guerra de Ucrania y que ha negociado unas promesas de seguridad que son satisfactorias para él con Donald Trump, y me sorprendió que en su discurso le pegó un palo a la Unión Europea y le lanzó un piropo a Estados Unidos diciendo que todo el mundo con Irán está esperando a ver qué hace Estados Unidos, pero la Unión Europea no hace nada y nadie no interviene, no mueve un dedo. Y dije, uy, madre, Zelensky ha entendido que con quien hay que llevarse bien es con Trump, no con los Macron, Starmer, Merz, von der Leyen de turno. Me parece un movimiento inteligente por parte de Zelensky. ¿Y estos 700.000 muertos después? Es decir, ¿era necesario? ¿Era necesario bloquear las conversaciones que había prácticamente cerrado un alto el fuego en Estambul, con el señor Boris Johnson viajando a toda velocidad a Estambul para decirles que no lo cerraran? Sí que era necesario. ¿Usted sabe la cantidad de fortunas que algunos golfos habrán hecho con esta guerra? Sí. Empezando por Zelensky. Ya. Zelensky no me consta, pero en el caso de Sánchez todos sospechamos que es un corrupto porque su mano derecha, Ábalos, está implicado en un caso de corrupción. Y en el caso de Zelensky, pues el Ábalos de Zelensky también está implicado en un caso de corrupción, con lo cual podemos sospechar o no sospechar, ¿no? Pero si no él, sí desde luego su entorno próximo ha habido quien ha hecho fortuna con el asunto. Sí, sin duda. Está bien empleado a los líderes europeos, ¿eh? Llevan patrocinando esta guerra civilinamente, dando nuestro dinero a una causa que solo con dinero era imposible combatir. O sea, si de verdad quieres ir a la guerra contra Rusia o mandas soldados o eso no va a durar. Los ucranianos, uno ve la pirámide de población de Ucrania y es devastadora. En la edad militar, por decirlo así, hay una reducción de la pirámide tremenda, y en la edad de los recién nacidos de los 3 últimos años también, evidentemente. Una de las grandes penas de la guerra es que dejan de nacer nacionales. En la guerra civil ocurrió, hay muchos menos españoles nacidos en el 36 y el 39 que justo después, o incluso justo antes. Eso es una cosa completamente normal, pero es que ya van más muertos en la guerra ucraniana que en la guerra civil española, que se dice pronto. Y ya hace mucho tiempo que las fronteras, más o menos, los límites donde está el frente de la guerra, eso no se ha movido. Se ha alargado artificialmente desde aquel día que Boris Johnson, por ejemplo, por algo decidió sabotear un acuerdo de paz. Se ha alargado a mayor gloria, no sabemos de qué, pero desde luego a costa de la vida de miles y miles de ucranianos. Entonces, el resultado va a ser seguramente el mismo que hubiese sido hace mucho tiempo. ¿Quién se ha beneficiado? Pues habrá que saberlo algún día. La Unión Europea ahora, Zelensky, por fin, le da la espalda y reconoce que no han servido esas ayudas realmente para que Ucrania
gane mucho, ha perdido población, alguien se ha forrado, pero la política real de, oye, esto es una guerra y hay dos formas de acabarla. O vas con todo contra el invasor o te sientas a hablar. Y con todo Ucrania no puede sola porque tiene menos población que Rusia. Es un territorio enorme, un territorio muy llano, muy difícil de defender. Rusia avanzó rápido hasta donde está hoy, más o menos. Es que ese avance fue al principio. Es cuestión de realidad, es cuestión de pragmatismo. Y la política, como vivimos gobernados por políticos que viven fuera de la realidad, cuando llega algo como una guerra, pues siguen fuera de la realidad. Desde Boris Johnson, Macron, Pedro Sánchez, cualquiera, que si cualquier líder de la Unión Europea, salvo Víctor Orbán, ha sido el único que desde el principio dijo, oye, aquí esto hay que parar esta guerra, y hay dos opciones, o vamos contra ellos en guerra y Rusia es Rusia, o hay que hablar con ellos. No, pero si ahora el propio Starmer y el propio Macron están diciendo que hay que hablar con Putin. Ahora. 700.000 muertos después. Claro. Ahora dicen que hay que hablar con Putin. Es que no tienen vergüenza. Yo no sé qué hacen todavía. En fin, yo creo que esto va a dar paso a un cambio político muy importante en toda Europa. Muy importante y muy profundo. Hablando... Por cierto, ¿oíste al premier canadiense? Me pareció tremendo. O sea, básicamente lo que estaba haciendo era anunciar una alianza Canadá-China. Totalmente. Bueno, pues totalmente. Yo creo brutal, ¿eh? Fíjate que a mí no me sorprende nada, porque Canadá probablemente es uno de los países donde más presumen del wokismo y de los derechos humanos y todo esto, y donde con más saña están persiguiendo los derechos humanos más básicos, y específicamente el derecho a la libertad religiosa. Canadá hoy es un país tremendo, completamente fascistoide, y hay un riesgo enorme para las personas que tienen creencias cristianas en Canadá en este momento de ir a la cárcel simplemente por recitar determinadas epístolas de San Pablo o por determinados pasajes de la Biblia. Canadá es un país donde no se puede ir hoy a vivir. Es un país muy complicado, y viene el tipo a hacer un discurso. Es verdad que era un discurso intelectualmente muy bien digamos, construido y con mucha carga de profundidad, pero que lo que venía a decir, como muy bien dice Luis, era, oiga, nosotros estamos en el otro lado, estamos en el lado de la no libertad. Canadá se ha puesto del lado del dogmatismo y del comunismo. De la dictadura que encierra a los uigures en campos de concentración. Exacto. 1 millón de uigures. Eso es. Que fuerza a la esterilización obligatoria de las mujeres uigures. Sí. Que fuerza a los uigures a vivir con un tío que le mandan desde fuera de Xinjiang, que es de otra etnia, de la etnia mayoritaria Han, y que le hacen vivir con tu familia para ver que efectivamente tu familia uigur no habla mal del Partido Comunista, no profesa la religión musulmana y comparte los valores de la etnia Han. Bueno, pues Canadá está con eso, no con Trump, que es el malo. Lo bueno es China, la que encierra a los chinos en campos de concentración. O sea, es que es tremendo. Está con eso. En Canadá hay sacerdotes y pastores protestantes en la cárcel, porque fue uno de los pocos países en los que de verdad representantes cristianos, eclesiásticos, se alzaron contra los confinamientos, contra aquel régimen tiránico en el que en Canadá fue devastador. Se encerró a la gente en casa de una manera atroz, y hubo quien levantó la voz y fueron encarcelados, simplemente por predicar en sus templos en contra de unas medidas que estaban siendo liberticidas en un país en el que, por cierto, la densidad de población, si esa era la excusa muchas veces, salvo en Toronto, es mínima. O sea, Canadá es un país enorme, el tercer país más grande del mundo, el segundo país más grande del mundo, y está vacío, tiene menos habitantes que España. Todo el mundo vive en la misma franja, evidentemente, pegado a la frontera de Estados Unidos por cuestiones climáticas, pero está vacío. Y aún así encerraron a la gente en su casa, les impidieron trabajar, y el que levantó la voz fue reprimido. Bueno, acuérdate de aquella huelga de camioneros sí, en Canadá, que fue terrible. Fue terrible, y mataron a gente. Sí, lo que hicieron con los camioneros canadienses. O sea, No. Se arruinaron. ¿No te acuerdas de aquella? E ir a visitar casa por casa a los canadienses que se atrevían a haber donado dinero para la caja de resistencia de los camioneros. Iban policías casa por casa. ¿Usted ha contribuido a...? ¿Pero qué es esto? Obligaron a las
Eso es Canadá. A las aseguradoras, ¿no?, a quitarles el seguro a los camioneros y ya no podían trabajar. Bueno, acordaos de la historia de los niños famosos que habían sido torturados y asesinados por los sacerdotes y las monjas católicas en aquellos orfanatos y en aquellas residencias. Sí. Se movió una especie de corriente de opinión que acabó, o sea, desencadenó la quema de decenas de iglesias católicas en Canadá, porque decían que habían encontrado unos osarios en virtud de los cuales se demostraba que se habían producido unas prácticas contra aquellos niños que habían arrebatado a sus madres o a sus padres indios. Bueno, pues hasta el Papa Francisco se apresuró a ir a Canadá para pedir perdón en nombre de la Iglesia por aquellas terribles atrocidades. 2 años después se publicó un libro que yo puedo poner en Telegram para que la gente lo conozca, en el que se demuestra que todo aquello era falso. Simplemente falso. Las únicas residencias donde se produjeron algún tipo de tortura o de castigo a los pequeños eran estatales, eran del gobierno de Canadá y nada tenían que ver con la Iglesia Católica. Los osarios no existían, eran mentira, eran un fake. Y nadie ha pedido perdón. El daño ya estaba hecho. Sí, pero es que, bueno, el Papa Francisco ya no podrá, pero desde el otro mundo quizás, pero se hicieron cosas salvajes contra la Iglesia en Canadá. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar un poquito de el post-accidente, porque ha habido muchos aspectos y los va a seguir habiendo de lo que es el relato, las imágenes, los mensajes que se quieren lanzar. Por ejemplo, me extraña que a las 9:28 de la mañana de este viernes todavía la Casa Real no haya despedido al tío que publicó una foto absolutamente desoladora de los Reyes con Marisú Montero, con Óscar Puente, o sea, Moreno Bonilla. Y que Omuloni en su Twitter tituló "Ni santos ni inocentes", de forma extraordinariamente rigurosa. Sí. Hablaremos de esa foto, hablaremos del funeral laico que quieren celebrar el 31 de enero. De la ceremonia laica. Hablaremos del funeral religioso que se celebrará el 25 de... ¿25 o el 29? Yo creo que es el 25 en Adamuz, ¿sí? ¿no? No, pero desde luego en el Toro Televisión lo vamos a transmitir. El funeral. El de Huelva. El funeral. Claro, hay uno en Huelva y otro en Adamuz. Sí, bueno, nosotros... El religioso. El de Adamuz. Es que los otros no son funerales. No, pero en Huelva hay otro en la catedral. Sí. Ah, sí, también. Ah, sí. Pues vamos a hacer el de Huelva, que es religioso y es el día, creo que es el 29, lo digo ahora estoy seguro. Pero nosotros lo daremos en directo. El que no vamos a dar ni una imagen es de la cosa esa cutre y masónica que están empeñados en celebrar y al que el rey acude encantado. Bueno, Leticia entiendo que vaya encantada, pero el rey, ¿cómo puede acudir encantado el rey a semejante esperpento? Pausa publicitaria y a ello. 9:32 minutos. La polémica, pues ayer saltaba por una fotografía que ha puesto la Casa Real, es que la puso la propia Casa Real, visita de los Reyes, tal, y lo ilustran con una fotografía donde se ve a la derecha al grupo como posando y están de izquierda a derecha según miras la foto, pues la reina Leticia, María Jesús Montero mirando así con aire arrogante hacia la cámara, el rey, Óscar Puente y Juanma Moreno, el presidente andaluz. Y en la parte izquierda de la foto pues se ve el vagón de cola, que es un vagón locomotor de Lirio volcado. Entonces, claro, la imagen era terrible, muy contraproducente y la gente enseguida empezó a sacar paralelismos, por ejemplo con la foto de los santos inocentes, contraponiendo las dos fotos, los santos inocentes, los santos culpables, y desde luego era un error brutal por parte de la Casa Real, porque estamos todos mirando hacia Moncloa diciendo: tú eres el responsable de estos 45 muertos, Pedro Sánchez. Entonces, claro, fotografiarte con el gobierno de Pedro Sánchez es o intentar blanquearlo o intentar compartir con él la ira de los ciudadanos. Bueno, pues en fin, suscitó la ira y yo creo que en muchos la tristeza, es mi caso, esa foto que la Casa Real había publicado.
La foto recuerda a los Santos Inocentes, recuerda a la típica... La Milana. Milana bonita. La típica foto también de un cazador con su presa al lado. Tiene ese mismo, Sí, aire. Y son como dos... Parece un montaje, porque está superpuesta esta casta y detrás la España caída, descarrilada, los bomberos intentando rescatar lo que se pueda, mover lo que se pueda, vestidos de uniforme al fondo, sin caras, y no son reconocibles, y delante limpitos, aseados, todos juntitos. Y el pueblo no se sabe dónde está, porque no han permitido que se acercara a menos de 50 metros. Sí, está detrás. O sea, ellos han ido a lo suyo a hacerse esta foto, por cierto, parece la familia Monster. Bien. Y es el esperpento, es el reino del esperpento, es la nada. Una lástima. La verdad es que la política de comunicación de la Casa Real ha cambiado radicalmente desde que cambiaron al jefe de la Casa Real, ¿no? Ahora, ¿quién es? Camilo Vilariño. No tengo ni la más remota idea, ni me interesa. Pero el caso es que han debido de poner a alguien que no sé si será primo de Pedro Sánchez, pero ha empezado a alinear el rey todos los discursos con el gobierno. A ver, que la culpa es del rey, no es del que le asesora, es que el rey es que es un niño. El que lo lee es el rey. Será un tío, no sé, un tío barbao, ¿no? Que toma sus decisiones, una persona mayor, seria, solvente. Pues si lee solo Camilo lo que le Villarino ponen, y lee lo que le ponen, y lo que le ponen es una basura, pues no lo lea, chico. Dice, oye, me estoy enfermo, no, mañana no iré. Bueno, el jefe de la Casa Real actual fue director de gabinete de Josep Borrell. Apaga y vámonos, ya está todo explicado. No me digas más. Sí. No me digas más. Estupendo. O sea, y este es el que se está dedicando a escribir los discursos del rey, entiendo, Sí. donde el rey se muestra más globalista que Sánchez. Sí. Está escribiendo los discursos donde el rey alerta contra el crecimiento del populismo. ¿Y tú vas y lo lees? ¿Porque eres bobo o qué pasa? Le doy toda la razón. A mí me gustaría encontrar algún motivo para defender al rey, pero reconozco que si no quieres, no lees el discurso. Hijo. Y desde luego, y si el jefe de la Casa Real te está metiendo en follones, pues le quitas y pones a otro. Pues si Está claro. el único escudo que tiene el rey en un país donde la gente es de izquierdas es el pueblo. Claro. Es el pueblo. Y cada día están más lejos del pueblo. Ya, a mí lo que haga con la gente que sea más o menos conservadora, cristiano de derechas, mira, oye, se los están pasando por el forro y ellos lo que están es a caer bien a la izquierda. Muy bien. Pero cuando te vayas a defender porque la izquierda se vuelva contra ti, ¿qué vas a hacer, hijo? ¿Qué vas a hacer? Además Que si ya te han hecho de todo, te han dejado sin tu hermana, sin tu cuñado, te han dejado sin tu padre, has echado a tu padre fuera de España, que va a morir fuera de España, te has quedado sin herencia. Chico, ¿qué más quieres que te hagan? A tus abuelos, ¿qué hicieron con tu abuelo? ¿Te acuerdas? Es que, por favor, hombre. Con su bisabuelo. Claro, te casas con una mujer como esa, que no te va a dar ni un buen consejo. Todo lo que te diga va a ser un horror. Porque tiene tantos prejuicios, tiene tanto odio dentro. Esa visceralidad que lleva encima es tremenda. El otro día habló el rey en el Parlamento Europeo dijo literalmente planteamientos geopolíticos de otra época. El rey de España. Sí, sí. Refiriéndose a los de Trump, claro. Claro, a los de Sí, Trump, a lo sí. a lo de la gente corriente en sí. España que denuncia lo que ve con sus ojos. Nos referimos a otra época futura. Claro. Que son los esa es la planteamientos idea. que vienen. Esa es la idea, pero que el heredero de la monarquía hispánica, milenaria, hable de planteamientos geopolíticos de otra época, hombre, pues a lo mejor es un poco fuera de lugar, cuando menos. Y ese es el plan para defender a Sánchez y para ejercer de alguna manera, y es muy triste decirlo, de portavoz del gobierno, que es al final un poco... Es el ministro de Exteriores de este gobierno, por desgracia. Se decía antes que el mejor embajador de España era el rey, ¿no? De Juan Carlos se decía. Es una pena que en la educación esta que les dan, sí, está el inglés, hablan muy bien inglés, incluso el francés, y aprenden muchas cosas en la academia militar y tal, pero es una pena que no les den carácter, ¿no? Y que sepan de verdad qué es lo importante de su función. Sí, Una porque pena, ¿no? al final, pues la forma del Estado es accesoria. Claro. Respecto a la nación, o sea, lo importante es la nación. La nación. Sea esto una república, una monarquía, sea lo que sea, nuestra obligación como españoles es garantizar la pervivencia de la nación. Entonces, claro, la monarquía tiene sentido si aporta algo para que esa pervivencia de la nación sea más factible.
Y de hecho en 2017 el rey lo demostró interviniendo cuando parecía que PP y PSOE estaban dispuestos a dejar que la situación del golpe separatista llegara hasta donde le diera la gana. Ahí intervino el rey y oiga, paró el golpe. Y de repente algo ha pasado y en vez de estar el rey a la cabeza de la resistencia de la nación frente a quienes quieren destruirla, de repente se abraza a Pedro Sánchez como si fueran amigos de toda la vida. Y dices... o me le han cambiado él, o han cambiado los asesores, o se ha dado un golpe en la cabeza, o yo qué sé. Bueno, y no hay discurso en el que no mencione como los grandes problemas de este país el fundamentalismo y el populismo. ¿Pero de qué me habla? ¿Qué fundamentalismo? ¿El de acabar con las libertades de todos? ¿El fundamentalismo de dedicar el dinero público a lo que no hay que dedicarlo? ¿A la exclusión de la gente porque en función de lo que piensan o de lo que creen? ¿Qué fundamentalismo? Si está usted ahí justamente para defender los derechos básicos de los ciudadanos españoles, si no tiene muchas más cosas que hacer. Sí, o por lo menos, si no está en disposición, porque no tiene las atribuciones correspondientes para salir a defendernos, pues callarse. A callar. Pero lo de salir a hacerle el coro a Pedro Sánchez, lo de salir a repetir los mantras woke y globalistas, en fin, no sé. Yo hubiera esperado del rey de España un discurso apasionado de agradecimiento a Pedro Sánchez por haber liberado a Venezuela de un asesino repugnante como Maduro, que por tenía ejemplo, retenidos, ¿no? Allí tenía unos retenidos. Sí, sale y dice que había españoles retenidos, sí, en Venezuela. Que vienen los centros de tortura, en un atasco, sí, estaban. Sí. Bueno, no sé, yo lo veo muy raro todo esto. No veo tan raro el hecho de que el Partido Popular, una vez más, en vez de lanzarse al cuello del Partido Socialista, pues se dedica también a abrazarse a él. Y ahí veíamos a Juanma Moreno con el gobierno haciéndose la foto, consintiendo que el gobierno mande a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, allí a Adamuz. ¿Qué pinta la ministra de Hacienda? Hacer campaña, ¿no? Hacer campaña porque probablemente es lo más patético, lo más vergonzoso que yo he visto en estas imágenes ha sido la presencia y cómo se ha presentado la señora Montero. Es una cosa de un ridículo que no entiendo cómo ella es que no se da cuenta. Es decir, un ridículo espantoso. Es indigno. Pues la utilización de un momento como ese para hacer precampaña electoral. Y Juanma Moreno, ¿cómo se presta a eso? ¿Pero cree Juanma Moreno de verdad que le van a perdonar? ¿Creen que Sánchez y sus amigos pasado mañana le van a perdonar? Como vean una pequeña vía para hacerle un agujero, le van a hacer no uno, le van a hacer 15. O sea, ¿qué creen que tienen enfrente? O sea, que por mirar a Trump, hombre, que se dio cuenta el primer día de qué es lo que había y era que tiene enfrente un montón de gente que le quiere matar. O sea, que lo quieren matar a él y a todos los que piensan literalmente. como él. Sí, y a partir de ahí, ¿qué tienes que hacer? Pues hijo, tomártelo en serio. Tomarte en serio que te quieren matar. No sé. Juanma Moreno, que ha sido el que ha acordado con el gobierno central la organización de la aquelarre masónico en Huelva. Sí. Bueno, él es especializado en protocolo. Sí, es su carrera. Pues lo hará muy bien eso en la organización y será todo con mandiles y con pases y escuadras. Estará todo muy bien. Sí, sí. Si yo fuese Feijóo tendría cuidado con Juanma Moreno más que con Ayuso. Es el... Sí. No tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda. Amazon le han crucificado por algo de lo que realmente no era... Era igual de responsable que Juanma Moreno. Infraestructuras, responsabilidad del gobierno central. Emergencias, responsabilidad de la comunidad autónoma. Y Juanma Moreno está tan pancho, nadie ha dicho una mala palabra sobre él en el PSOE y en los medios del PSOE, satélites del Partido Socialista. Y si esto hubiese ocurrido en Madrid, lo que hoy han empezado ya a hablar del tema de emergencias. Ahora sí. Ya han empezado a hablar de que las emergencias no funcionaron, no dieron... Espera, tranqui, tronco. No, o sea que como se les está poniendo la cosa muy dura, son capaces incluso de cargar contra Juanma Moreno. No, pero no ¿tienes alguna duda? No, yo después de ver lo que hicieron con Cristina Cifuentes, que más agradadora de la izquierda progre no podía ser, y es el periódico de Nacho Escolar, al que ella felicitaba muy efusivamente, el que coge Roma no paga mata traidores. Políticamente. Roma no paga traidores, amigo mío. No. Bueno, ¿qué les parece a ustedes lo que ha pasado en Davos, aparte de Canadá, que ya hemos visto cómo ha hecho una declaración de amor hacia China muy preocupante? Macron también la hizo, por cierto.
Bueno, están en huida hacia adelante, yo creo. Donald Trump se subió al estrado, dio un discurso de estos, de los suyos, trumpista, sin necesidad de leer nada. Simplemente iba hablando, hilando unas cosas con otras, no dejó títere con cabeza, dijo que él quiere a los europeos, pero que los europeos se están suicidando ellos solos con el tema climático, con el tema industrial, con el tema de la invasión migratoria, y que bueno, pues en fin, que no, él no está dispuesto a dejar que le arrastren, ¿no?, en la caída a Europa. Y me llamó la atención el cambio de clima en Davos, porque en ediciones anteriores, por supuesto, todo era cambio de clima climático, todo era la estafa verde, todo era hay que sacar nuevas regulaciones, hay que exprimirle a la gente a impuestos, hay que empobrecer todavía más a Occidente. Y ahora ya la cosa ha cambiado. Ahora ya la gente en Davos, por ejemplo Merz, el canciller alemán, pues ya decía que quizá nos hemos pasado de frenada con tanta regulación burocrática, hay que bajar un poquito, eliminar algunas normas. Yo creo que no, yo creo que lo que hay que hacer es invertir la dirección de marcha. Y eso se hará derogando todo, que es lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, y poniendo otras normas irregular, pero pequeñitas, regular bien. Que regulen, pero regulen, claro. Regulen bien. Estamos asistiendo al final de la Unión Europea tal como la conocemos, porque sin el soporte ideológico de Davos solo le queda echarse en manos de China para intentar resistir un poco a Trump, pero claro, eso lo podrán hacer el de Canadá, lo podrá hacer Macron, pero no les van a seguir Starmer, quizá, pero no les van a seguir sus ciudadanos en esa deriva. Hombre, sobre todo si al día siguiente de que el Parlamento Europeo diga que no a lo de Mercosur, que hay que ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para preguntarle si sí o si no, sale la presidenta de la Comisión y dice que se pasa por el forro de sus caprichos el hecho de que el Parlamento no le haya dado luz verde al acuerdo con Mercosur y que ellos van a tirar para adelante, pues dime tú ya qué podemos hacer. Es que ni el Parlamento Europeo puede... Yo creo que eso es una huida hacia adelante de la Comisión Europea que no va a ir a ningún lado, no va a poder entrar en vigor el acuerdo. Ya, pero lo dice. Amenaza con ellos, sí, pero yo creo que es la rabieta, ¿no? ¿Qué hizo es con la que tiene ahora el Partido Popular. ¿Pero qué hizo con Rumanía? Y a ver qué hace con ya Hungría, lo hemos olvidado. Es que se cargaron al candidato porque no era de los suyos. Al es ganador. que acuérdate lo que hicieron antes de que Meloni ganara. Le advirtieron de que no iban a permitir que ganara, porque si no, no le iban a dar pasta a Italia. Es que es todo así. Es que ha tenido que venir un tío que es absolutamente contrario a esas ideas, que es Donald Tusk, que es lo peor que hay en Europa, para ponerse enfrente de lo de Mercosur. ¿Por qué? Porque Trump. Tusk, el polaco. Ah. El polaco es el que se ha puesto enfrente. ¿Por qué? Porque en la coalición que gobierna en Polonia está el Partido Agrario. Y el Partido Agrario le ha dicho, tienes 24 horas. Como votes a favor de esto, mañana rompemos la coalición. O creemos que el Partido Popular Europeo hubiera permitido a Tusk que votara en contra de Mercosur. No ha podido hacer otra cosa. Pero claro, es que al día siguiente de que el Partido Popular Español vote en contra de los 44 del Partido Popular Europeo y tal, Ayuso sale con un tuit y dice que, oye, que Mercosur no se puede poner en marcha. Pero os habéis vuelto locos completamente. Si es que no sabéis dónde estáis. Ha sido posiblemente el error más grave del Partido Popular en todo este tiempo, lo de apoyar el que saliera adelante de lo de Mercosur, es decir, el que no se recurra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que encima su postura saliera derrotada, pues ha sido pringarse para encima nada, ¿no? Con lo cual, qué política de la casa, ¿no? Ya, pero hombre, el Partido Popular pues hace cosas que a mí no me gustan a veces, pero hombre, suele evitar las meteduras de pata enormes, pero estamos viendo últimamente cómo, no sé si por la aceleración de los acontecimientos o porque comprueban desolados que no hay nadie que pare a Vox, pues al final están todos haciendo movimientos como espasmódicos. O sea, no sé muy bien quién aconseja a Alberto Núñez Feijóo, no creo que sea todo cosa suya, tendrá una serie de asesores. Pues oiga, cámbialos a todos, porque no parece que sean los más adecuados, ¿no? Desde luego eso parece. Y mientras tanto estamos en Aragón en campaña, ¿eh? Sí, señor, que se nos olvida con tanta intensidad informativa. Y por cierto, hay encuesta hoy en el periódico El País de 40dB, que es, pues, junto con GESOP y Sociométrica, las tres que mejor funcionan. Sí.
y que dice que el resultado va a ser a la extremeña, es decir, que uno más para el PP, el doble para Vox y 3 o 4 menos para el PSOE. Sí. Es decir, que el PP va a necesitar todavía más a Vox. Efectivamente, y el PSOE vuelve a meterse otro castañazo. Que De todas puede formas, ser que después de lo de los trenes sea mayor el castañazo. yo supongo que lo va a ser, sí. Vamos a verlo. Y de hecho ya en Extremadura las encuestas minusvaloraban a Vox. Al final sacó un poco más de lo que se decía que iba a sacar y sobrevaloraban al PSOE, que al final sacó menos de lo que se decía. En Aragón podría estar pasando el mismo fenómeno y además pues está el efecto de lo que ha pasado en Adamuz, que yo imagino que va a tener consecuencias, ¿sí? Sí, también hubo encuestas en Extremadura que sobrevaloraban algo al PP. Estaba el debate de si iba a tener mayoría absoluta o no y se quedó bastante lejos de la mayoría absoluta en Aragón. Sí. En Aragón no es descartable que ocurra algo parecido. En este caso, el tiempo va en contra del Partido Socialista y en buena parte del Partido Popular. Si ni siquiera en esto se está poniendo de verdad en lo de los trenes enfrente del Partido Socialista, ¿en qué se va a poner? Yo es que no lo logro comprender, efectivamente. Si ni en esto son capaces de salir a degüello contra un gobierno que ha provocado 45 muertos, pues, ¿qué hace falta? ¿Sí? Que saque Sánchez a la brigada acorazada y se líe a tiros por la Gran Vía, ¿no? Y esto no es ideológico, es que esto es pura gestión. Es que eres un corrupto, estás gastándote el dinero, estás colocando a putas en Adif cuando tendrías que estar cuidando la infraestructura. Y han muerto 45 personas. Y podía haber sido mucho peor. Y la sensación es que esto puede volver a pasar cualquier día en otro sitio. Ayer decía un maquinista que van a 10 por hora en un tramo porque se están cayendo literalmente la vía a trozos al río. Eso lo sabe el maquinista, pero el que va montado en el tren, el viajero, no lo sabe. El español que hace ese tramo cada día, a lo mejor, no lo sabe. Están poniendo a sabiendas en riesgo la vida de las personas, de los españoles. Y ni siquiera frente a eso, que no es ni izquierdas ni derechas, ni arriba ni abajo, que no te pueden llamar lo que te quieran llamar, pero no tiene nada que ver con eso, ni ante eso el Partido Popular se enfrenta. Pues claro, ahora viene Castilla y León después de Aragón y luego viene la Andalucía. Es un tiempo muy propicio para poder castigar a esta mafia y a sus aliados. La Guardia Civil pide a la jueza declarar secreta la causa sobre Adamuz. ¿De quién depende? No sé qué unidad de la Guardia Civil lo hace, pero supongo yo que habrá buenas razones. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues, don Luis, hoy les preguntábamos precisamente por lo que el ministro ha llamado psicosis ferroviaria, el miedo que tiene la gente pues a montarse en tren, porque hemos visto un montón de incidentes, de accidentes, algunos más luctuosos, en fin, pues hace que la gente esté por lo menos preocupada, sobre todo teniendo en cuenta la información que hemos dado hoy precisamente sobre el mantenimiento de las infraestructuras, bastante cuestionable. Así que hoy directamente les preguntábamos si el accidente de Adamuz ha propiciado que se aumente su miedo a viajar en tren. Dábamos 3 opciones: sí, no y nunca voy en tren. Y saben ustedes que esta es una encuesta que hemos difundido a través de la red social Twitter, a través del chat de YouTube, a través de las publicaciones de YouTube, y don Julio Ariza a través de sus canales también. Y hay una mezcla de sensaciones. Concretamente, a través del chat de Julio Ariza, el 80% dice que sí que le da miedo y que por ahora no va a coger el tren. Hay un 12%. 80% que sí que tiene miedo, pero que tiene que seguir viajando en tren, en muchos casos pues por esa obligación y es su medio de transporte para ir al trabajo. Hay un 8% de valientes que dice que no le da miedo. Y en cuanto a los resultados en Twitter, don Luis, el 78% dice que sí que va a seguir viajando en tren, pero que ha aumentado ese miedo. Que la gente, pues don Luis, es lógico, tiene miedo, sobre todo con 80 esto. El 78. Hay un 8% que dice que no y hay un 14% que nunca utiliza el tren, pues porque por diferentes circunstancias pues al final no utilizan este medio de transporte. Son extremeños. Por ejemplo, son extremeños. Podemos hablar de muchas personas a las que pues no les llega ni siquiera la vía del tren, como hemos dicho en alguna ocasión en este programa. Otros muchos, como el caso de nuestro técnico Julio López, viene todos los días en cercanías. Natalia Fernández también coge el tren todos los días para venir desde Valladolid, nada más y nada menos, así que ella utiliza lo que se llama media distancia. Así que pues estas personas entiendo que tengan ahora miedo. Se llama larga distancia. Bueno, la distancia sigue igual, el tiempo es lo que ha cambiado. Ahora ya no es ni media velocidad, ahora es pues paso de burro en algunos fragmentos, ¿no? En algunos tramos. Significa tanto para el turismo en España, para tantas cosas que
Hay una noticia, de fracaso. hecho, que nos hacíamos eco de ella sobre la inversión en infraestructuras en países que podrían ser similares al nuestro, como es el caso de Italia. Allí la infraestructura ferroviaria tiene una extensión más o menos similar a la de España y la inversión es del doble. Pues es una cuestión que nos hace pensar, ¿no? Voy con comentarios. Don Luis, en Twitter, Marisa López dice que en tren y en coche, porque menudo salto se da también en las carreteras, que algunas parecen montañas rusas. Cuando hablamos de infraestructuras también tenemos que poner el foco ahí, ¿eh? En esas autovías que alguna pues debería, no sé, recibir algún repasito. Francisco Javier Aguilera Bartra dice, con esta clase política no solo viajar en tren, sino que hay miedo hasta de salir de casa, don Luis, que es que en cualquier sitio nos puede pasar algo. En las publicaciones de YouTube, el Miral 9276 dice, 2 días en cercanías, ha utilizado él el tren y pues nos cuenta que iban como sardinas en lata. Faltaba subir al techo como en la India. Dice que nunca más se va Todo a se mover. andará tranquilo. Bueno, esperemos que no lleguemos a ese punto, don Luis, pero es Yo que... recuerdo una anécdota que un hermano mío me contó después de un viaje a la India. Suben él y su amigo a un vagón atestado, gente subiendo por todas partes, al final gente en el techo, un calor insoportable y después de hora y media ahí que ya no podían ni respirar, va a abrir la ventana para que entrara un poco de aire y todos los indios le empiezan a gritar ¡no! Y digo, como que no, hace un calor insoportable. Y fue a bajar la ventana y empieza desde el techo a entrar gente a través de la ventana al interior del vagón, ¿no? Pues acabaremos así. Esperemos, don Luis, que haya un, no sé, algo que lo evite. Un último comentario de Smoke the Word Smith en las publicaciones de YouTube que dice, a mí lo que me da miedo es vivir en un país, si se le puede llamar así, donde existen millones de personas que volverán a votar al PSOE en las próximas elecciones. A pesar de los muertos en la riada de Valencia, de los casos de corrupción, del homicidio imprudente de los trenes de Adamuz y de todas las muertes y catástrofes que este gobierno seguirá provocando en el futuro. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Ponemos punto. Bueno, gracias a don Julio Ariza, gracias a don Antonio Gracias a Omuloni. ustedes que han hecho ustedes un programa hoy espectacular. Culpa de doña Carmen Carbonell. No, y de los oyentes con su opinión juiciosa, que es muy importante. Bueno, ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere recordar que la seguridad de los vecinos no se negocia. Buenos días, don Paco. Me encanta saludarles. Esa frase que hoy le da título a este espacio, abro comillas, la seguridad de los vecinos no se negocia, cierro comillas, es un pensamiento de don Juan Carlos Cuevas Dawson, primer teniente de alcalde responsable de la seguridad, entre otras responsabilidades institucionales por Vox, que ostenta esos cargos en el precioso pueblo de Málaga, Mijas. Lo importante es que don Juan Carlos es totalmente coherente porque lo que piensa lo dice y además lo cumple. Ante un suceso de extrema gravedad ocurrido en Mijas, la rápida actuación de la policía local ha permitido 2 detenciones y ha incautado casi 75 kilos de droga. Desde Vox, Mijas defienden una política de tolerancia cero con el crimen. Apoyan sin fisuras a sus fuerzas de seguridad y siguen trabajando para dotarlas de más medios y respaldo institucional. Y ahora nos vamos a Europa. Pero no solo en ese pueblo de Mijas es innegociable la seguridad, también en Europa, para Vox, con la seguridad económica de los ganaderos y agricultores de España, no se negocia. Así lo han demostrado los de Vox en la Unión Europea, que a propuesta del grupo Patriota, donde está ubicado este partido, ha conseguido parar los acuerdos de Mercosur hasta que no pase por el tribunal. Según Vox, no hay derecho que, exigiendo las garantías exhaustivas que se exigen a nuestro sector primario, se acepten productos de otros países, de otros continentes que no cumplen con los requisitos que se exigen en España. Como dice Vox de Mijas, abro comillas de nuevo,
La seguridad de los vecinos no se negocia. Cierro comillas. Y un servidor añade, ni en la salud ni en la higiene de sus alimentos. Buen fin de semana. El lunes, más y mejor. Punto final.